Hoy El Salvador pertenece al pueblo salvadoreño. Ahora los salvadoreños son dueños de su propio destino. Los pandilleros ya no deciden quién vive y quién muere. El 90% de las desapariciones registradas en el pasado eran homicidios disfrazados, llegando a totalizar más de 200,000 personas asesinadas por los pandilleros. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Y esto ha sido el resultado de diversas estrategias de seguridad, unidas por la política de cero impunidad en medio de la guerra contra las pandillas. La ejecución del Plan Control Territorial inició en el 2019 y se ha visto complementada con el régimen de excepción a partir del 2022, que por cierto, de los 1,000 días sin homicidios, aproximadamente el 85% ha sido bajo esta última medida, que ha puesto tras las rejas a miembros, cabecillas y colaboradores de las pandillas. El que se mete a delinquir tiene que enfrentar la justicia. Que los resultados históricos que estamos teniendo en materia de seguridad nos confirman esta transformación histórica. El Salvador ha pasado de ser la capital de los homicidios al país más seguro del hemisferio occidental, ubicándose en el top 5 también de las naciones con las tasas de asesinatos más bajas de todo el mundo. No estamos acá para repetir nuevamente la triste historia del Salvador posguerra, donde vinieron todo tipo de recetas para que cada una de ellas nos hundiera más. Se estima que las pandillas incrementaban 3,000 miembros por cada año, por lo que la situación de seguridad ha evitado que más niños y jóvenes sean reclutados, devolviéndoles el derecho a un futuro mejor. Sigan gritando, libérenlos ya. Ya los escuchamos y ya sabemos el resultado de eso. Que regrese la muerte, que regrese el caos, que regrese el miedo y no vamos a permitir nada de eso. 1,000 días sin homicidios se multiplican en millones de salvadoreños que ahora pueden vivir en paz. Los 1,000 días sin homicidios aquí en El Salvador solo en la gestión del presidente Nayib Bukele. Esto es un dato que, a la luz obviamente de dónde venimos, creo que es un dato que nunca muchos salvadoreños, y me sumo, habíamos pensado decir, expresar. Casi 1,000 días sin homicidios aquí en El Salvador. ¿Qué análisis podemos hacer de esta cifra que sin duda, como repito, es sumamente histórica, Raiza? Sí, definitivamente, como bien lo mencionas, ¿verdad? Es un dato, pues, no solo histórico, sino es un dato que no se había vivido anteriormente, y también es un dato que ofrece, digamos, muchísima seguridad a la población, ¿verdad? Se ha hablado mucho, ¿verdad?, que la seguridad es percepción. Sin embargo, la ciudadanía no tendría, digamos, esa percepción positiva de que existe seguridad en El Salvador si los indicadores no dijeran lo contrario, ¿verdad? Es decir, a raíz de todo ese gran proyecto que el presidente Nayib Bukele, en conjunto con su gabinete, ha creado, ¿verdad?, y han ido de alguna manera co-creando, se ha logrado que estos indicadores, estos índices de seguridad hayan incrementado. Es decir, ¿verdad?, se ha hecho ese combate frontal a la inseguridad, que era uno de los mayores flagelos que acongojaba a toda la población salvadoreña. Claro. Raiza, hay muchas estadísticas, hay muchos estudios que hablan y dicen y es estudios obviamente de percepción y de lo que la gente piensa, siente, opina, cuenta, comenta en las calles, y es que existen dos herramientas importantes que han permitido que tengamos los resultados que hoy El Salvador tiene. Uno ha sido, por supuesto, el régimen de excepción en sus diferentes prórrogas, por supuesto, en la Asamblea Legislativa, y otro ha sido el Plan Control Territorial, que es una estrategia, por supuesto, que la implementó el presidente Bukele desde el día 1 y que se han venido desarrollando en sus diferentes fases. Esto, al combinarlo, al unificarlo y que, por supuesto, forman parte de una sola estrategia de seguridad, han dado los resultados que hoy tenemos. Eso es lo que la gente dice, pero desde su análisis, Raiza, y a la luz también de los datos, de las estadísticas que ustedes, por supuesto, manejan, ¿qué análisis podemos hacer?
Sí, estos han sido instrumentos, ¿verdad? Tanto el régimen de excepción como el plan control territorial para que la inseguridad se haya combatido de manera frontal, ¿verdad? De alguna manera ha sido la receta, digamos, que le ha funcionado a El Salvador, ¿verdad? Y también hay que anotar, y eso es un dato muy importante, que gracias a tener, digamos, mayoría en la Asamblea Legislativa, es que se ha logrado ir prorrogando de alguna manera, ¿verdad?, el régimen de excepción. Es decir, no tenemos que perder, digamos, como el sentido de la noción que este régimen de excepción está en legalidad, ¿verdad?, porque se va de manera mensual, se va prorrogando, ¿verdad?, es decir, mes con mes. ¿Y por qué se ha ido prorrogando, verdad? También tanto en la Asamblea Legislativa como en el Ejecutivo, ¿verdad? Se ha visto que es necesario seguir prorrogándolo. ¿Por qué? Porque ha dado muchos resultados, ¿verdad? Entonces, hay muchos indicadores, ¿verdad?, que nos arrojan, digamos, esta estadística que la reducción del crimen organizado se ha reducido exponencialmente en El Salvador, ¿verdad? Y también hay muchos estudios, ¿verdad?, de opinión que se han realizado a través del mandato del presidente Nayib Bukele, tanto del primer mandato como del segundo, ¿verdad? Y este plan y este proyecto, ¿verdad?, para combatir la inseguridad ha sido uno de los más exitosos del gobierno, de la gestión del presidente Bukele. Claro, de hecho, Raiza, una de las cosas que yo creo que es bien importante también decirlo es que este es un logro que ningún otro gobierno pudo ni siquiera en sus planes más remotos poder imaginar, y que demuestra no solo a los salvadoreños sino a todo el mundo que en nuestro país los resultados hablan por sí solos, Raiza. Definitivamente, como bien lo mencionas, ¿verdad? Ningún otro gobierno, ninguna otra gestión presidencial había dado estos resultados, ¿verdad?, tan positivos, y también de alguna manera que estos resultados se han logrado mantener en el tiempo, ¿verdad? Es decir, no solo fue una solución, digamos, a corto plazo, sino que ya la estamos viendo en el mediano plazo. Y también, ¿verdad?, se ha hablado mucho de ya poder establecer tal vez de alguna manera hacerlo políticas públicas en el país para que esta seguridad que hoy vive El Salvador pues pueda quedar plasmada a través del tiempo. Por supuesto. Raiza, hay una frase que a mí me encanta, de hecho, y ya que estamos hablando de que es un logro que ningún otro gobierno pudo ni siquiera imaginar, hay una frase que me encanta y dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirlo, y esto lo ha dicho el presidente Nayib Bukele en reiteradas ocasiones. ¿Esta frase aplica cuando hablamos de seguridad? Definitivamente que sí, ¿verdad? Sobre todo para los países centroamericanos, especialmente los países del norte de Centroamérica, que durante varias décadas vivimos conflictos armados internos, ¿verdad?, que fueron sumamente crueles, ¿verdad? Nos dejaron, hubo mucha división, digamos, en nuestros países, ¿verdad? A partir de eso, como bien lo mencionas en esta frase, ¿verdad?, que ha mencionado el presidente Bukele, definitivamente que es partir de estos hechos, ¿verdad?, de violencia que dejaron muy fracturada la sociedad, ¿verdad?, que se permeó, digamos, esta violencia en tanto en las capas medias de la sociedad, ¿verdad? Entonces, a partir de esto me parece que es una frase sumamente interesante e importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues el presidente Nayib Bukele, teniendo estos antecedentes de violencia, ¿verdad?, y de cómo se originan estos hechos de violencia, y sobre todo las pandillas, que ha sido lo que más El Salvador ha tenido que lidiar con esto, ¿verdad?, con el crimen organizado que genera las pandillas, ¿verdad? Entonces, a partir de esto es que se va creando este plan articulado, ¿verdad?, tanto de los tres poderes del Estado, ¿verdad? Entonces, tanto el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y es por eso que a través de estos antecedentes, de poder estudiarlos y analizarlos, ¿verdad?, han creado estas soluciones que se creía que eran soluciones inmediatas. Sin embargo, ¿verdad?, el tiempo nos está diciendo lo contrario, ¿verdad?, que se está manteniendo la seguridad en todo El Salvador. Por supuesto. Hablemos que El Salvador, Raiza, ha dejado de ser un país estigmatizado por el dominio de las pandillas y ya ahora se está viendo de manera diferente. ¿Cómo se puede analizar este tema, Raiza, desde su punto de vista? Sí, bueno, como bien lo mencionas, ¿verdad?, ya El Salvador se ve desde otro punto de vista, es decir, ya no es
ya no es considerada la capital del crimen organizado como alguna vez se le llegó a considerar al país, ¿verdad? Y esto porque a raíz de todo lo que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? De todo este proyecto que el presidente Nayib Bukele inició, ¿verdad? Hace más o menos 5 años, ¿verdad? Para poder combatir la inseguridad, ¿verdad? Entonces, esto ha traído está trayendo, digamos, de alguna manera, muchas oportunidades para el país. ¿Por qué, verdad? Porque se está también atrayendo inversión extranjera, por ejemplo, que esta inversión muchas veces se ve traducida, digamos, en generación de empleo, en generación de dinero para la población, ¿verdad? Y es decir, mucha de la inversión extranjera, por ejemplo, llega cuando un país le ofrece, ¿verdad?, esa certeza jurídica, esa seguridad, ¿verdad?, que El Salvador está ofreciendo. Y no solo para la inversión extranjera, ¿verdad?, sino para la ciudadanía como tal, ¿verdad?, que se están viendo sumamente beneficiados. Entonces, por donde veamos, digamos, que un país tenga seguridad y que haya logrado revertir estos datos históricos de violencia que se tenían anteriormente, es realmente positivo para toda la sociedad salvadoreña. Claro, Raiza, el control de los territorios era de las estructuras terroristas, eso la gente lo sabe muy bien y lo tiene bien claro. Comunidades completas, de hecho, vivían en una amenaza a la violencia, provocando una mala imagen para el país, y por eso es que no venían a invertir, por eso es que no traían recursos para poder decir, bueno, vamos a generar empleo, vamos a hacer crecer el turismo, vamos a hacer crecer la industria tecnológica, por ejemplo. Es decir, existía esa pésima reputación que se deterioraba cada día más. El país, de hecho, aparecía, yo recuerdo, en titulares de diversos medios de comunicación alrededor de todo el mundo debido a las masacres, a las extorsiones, los robos y otros delitos. Es decir, así era recordado El Salvador, Raiza. Sí, era conocido así como un país, digamos, sumamente violento, ¿verdad? Sí. Es decir, en los indicadores mundiales, ¿verdad? Muchas veces. Y hay algo que El Salvador no solo ha logrado revertir, ¿verdad? Estos datos, ¿verdad?, que históricamente habían estado todo el tiempo, ¿verdad? Recordando también el tema que durante más de 30 años el bipartidismo de alguna manera gobernó a El Salvador, ¿verdad? Pero no pudo revertir esos indicadores de alguna manera. ¿Por qué? Porque no hubo ese plan, no hubo tal vez la intención, ¿verdad? Política, digamos, esa voluntad política no hubo por parte de ellos, ¿verdad? Entonces, esto que hizo que El Salvador fuera conocido como un país violento, ¿verdad? Y pues también la región, ¿verdad? Hoy por hoy El Salvador está saliendo, ¿verdad?, de esa, digamos, de los países del norte de Centroamérica, ya no es conocido como un país violento, ya se está quedando como con más rezago Guatemala y Honduras, ¿verdad? Es decir, va quedando así. Sin embargo, no es el caso de El Salvador, ¿verdad? El Salvador ya tiene otros indicadores que están siendo muy positivos, y no solo para El Salvador como tal, ¿verdad?, sino que hay varios países que están intentando replicar también estas medidas. Claro, yo recuerdo que en 2015, en octubre, Raiza, la cantidad de homicidios aquí en El Salvador era abismal. Se hablan, de hecho, según cifras oficiales que se registraban, bueno, la tendencia eran entre 40 a 45 muertos diarios. Bueno, algunas cifras hablan de 35 homicidios diarios, y el país superaba en ese momento, en el 2015, a Honduras, por ejemplo, como el país más violento del mundo. Es decir, de ahí venimos, Raiza, venimos de un mes, de un año, en 2015, por ejemplo, donde literal la gente caminaba y veía un cadáver, las noticias eran solo homicidios, las primeras planas de los periódicos eran homicidios, lo que de pronto en las comunidades se hablaban era mataron a fulanito, mataron a menganito. Es decir, venimos de ahí, y esto pasó antes de que entrara el presidente Bukele. Es decir, yo creo que siempre, y como repito, es bien importante siempre hacer ese análisis de dónde venimos, es decir, por dónde pasamos. Totalmente, como bien lo mencionas, ¿verdad? Eran índices realmente altos, ¿verdad? Sí. De homicidios, ¿verdad? De criminalidad en la calle, ¿verdad? Entonces, y habían comunidades que estaban completamente permeadas por el crimen organizado, ¿verdad? Entonces, a partir de la llegada del presidente Nayib Bukele, ¿verdad?, y de ese plan que él estructuró, ¿verdad?, de manera muy eficiente y organizada, se ha logrado
que el Estado recuperara, digamos, estos lugares, ¿verdad? Estas comunidades que muchas veces estaban no tan cerca, digamos, de las zonas urbanas, ¿verdad? Sino que eran bastantes zonas rurales, y el Estado ya no tenía el control de estos territorios, ¿verdad? Pero a partir de todos estos planes que se han implementado, ¿verdad? Para poder combatir la inseguridad, ya el Estado tiene ese control, ¿verdad? De estos lugares, y les ha devuelto a los ciudadanos, ¿verdad? Sobre todo, pues la paz, ¿verdad? Y también estaba viendo, ¿verdad? Hace poco unos reportajes sobre El Salvador, donde muchas personas les tocaba dejar sus hogares, ¿verdad? Por el tema del crimen organizado, tenían que emigrar, ¿verdad? Entonces esto realmente generaba, ¿verdad? Ese desplazamiento forzado para la sociedad, que actualmente, ¿verdad? Ya el Estado logra nuevamente tener ese control, ¿verdad? Y poder devolver a las comunidades tanto sus lugares, ¿verdad? Como también esa paz que tanto se anhelaba. Claro, Raiza, la recuperación de espacios creo yo que es bien importante poder platicarle en esta etapa del análisis que estamos teniendo. ¿Cómo lo ha visto? Es decir, hemos visto cómo gracias al plan contraterritorial y el régimen de excepción se han venido recuperando espacios, plazas, parques, canchas, barrios, comunidades, de pronto calles, callejones, que antes eran manipulados, eran agrupados, eran liderados por los grupos criminales. Sí, esta devolución de espacios o recuperación de espacios que se ha generado, que no solo ha sido en las áreas urbanas, ¿verdad? Sino también en las áreas rurales. Es importante anotar que estas áreas eran de alguna manera, se les quitaban, digamos, sobre todo, pues, tanto a los niños como a los jóvenes, ¿verdad? Entonces, de alguna manera no habían ya esos espacios de recreación de manera sana, ¿verdad? Para la población. Y, pues, como bien lo mencionas, ¿verdad? Se ha ido recuperando a través de por el combate, ¿verdad? Hacia la inseguridad. Y esto es importante también, ¿por qué? Porque el Estado no solo ha logrado recuperar estos espacios, ¿verdad? Que son muy positivos para la sociedad, ¿verdad? Sino que también están buscando nuevos espacios, ¿verdad? Entonces creo que esto ayuda muchísimo, ¿verdad? No solo a la recreación de la población, sino también para temas de salud mental para toda la población en general. Claro, totalmente. La transformación, es decir, que ha tenido El Salvador ha sido sumamente profundo, tanto así que a nivel internacional ya se están viendo ahí algunas, de hecho ya se ven algunos intentos de réplicas del plan de seguridad del presidente Nayib Bukele, y ahora El Salvador, por supuesto, es un ejemplo de nación. ¿Cómo desde su punto de vista, Raiza puede analizar de cómo nos están viendo a nivel internacional, más allá de por supuesto las inversiones, el liderazgo sin duda del presidente Bukele? ¿Cómo nos ven en el tema de seguridad? Sí, bueno, a nivel mundial, ¿verdad? Pues tanto a nivel local, regional y mundial, ¿verdad? El Salvador ya es conocido como uno de los países más seguros del mundo, ¿verdad? Y no solo que es uno de los países más seguros, sino cómo logró, digamos, revertir esos datos, claro, ¿verdad? De ser un país sumamente violento a poder tener, digamos, ese control, ¿verdad? En materia de seguridad y ir incrementándola y poder mantenerla, ¿verdad? Porque no solo se trata, digamos, de poder combatir a corto plazo, digamos, la inseguridad, sino de poder sostenerla a través del tiempo, ¿verdad? Entonces, El Salvador ya mundialmente es conocido como uno de los países más seguros, ¿verdad? Inclusive uno de su mayor socio estratégico, que es Estados Unidos, lo ha dicho en reiteradas ocasiones, ¿verdad? Que es un país con el que están trabajando sumamente bien. ¿Por qué? Porque han dado muchísimos resultados en temas de seguridad, y no solo al interno, ¿verdad? Sino también están siendo esos aliados estratégicos para poder combatir, por ejemplo, el crimen organizado transnacional, ¿verdad? Entonces, esto es muy positivo para El Salvador, ¿verdad? Porque, como bien lo mencionabas, también esto pues atrae inversión extranjera, genera empleo, el turismo, ¿verdad? También están siendo referentes sumamente importantes en la región para el tema del turismo, ¿verdad? Y esto genera desarrollo para toda la población salvadoreña. Totalmente, y tomando en cuenta que, por supuesto, parte del crecimiento en el turismo aquí en El Salvador se ve mucho al tema de seguridad, Raiza. Definitivamente, ¿verdad? Entonces es sumamente importante que a partir de estos
resultados en materia de seguridad que ustedes han logrado mantener, están manteniendo a través del tiempo, ¿verdad? Muchos países como Estados Unidos, ¿verdad? Ahora los califican de manera muy positiva para que sus ciudadanos, sus connacionales puedan visitar El Salvador de una manera segura, ¿verdad? Igual varios países de la Unión Europea, por ejemplo, ¿verdad? Entonces esto es positivo, por donde se vea es bastante positivo para el país. Hablemos hoy, por supuesto, de este modelo de seguridad del presidente Bukele, el modelo Bukele, como muchos le llaman, y estamos hablando de seguridad, por supuesto, con Raiza Hernández Guerra, y es directora ejecutiva del CIESCA. Y el modelo Bukele sin duda está corriendo por todo el mundo. Muchos países quieren conocer de El Salvador, quieren conocer cuál es el milagro de seguridad aquí en El Salvador. Congresistas han venido acá, tanto de Estados Unidos como de todo el mundo. Han venido también ministros de seguridad para conocer ¿cuál es la magia? ¿Cuál es el truco de El Salvador? ¿Qué es lo que ha hecho de diferente para lograr este milagro? Y uno de los senadores estadounidenses que venían recientemente, Ted Cruz, venía precisamente no solo a abordar diversos temas, pero el principal ha sido el milagro de seguridad de El Salvador. Y él decía, y voy a citar parte de lo que él hablaba: discutimos, dice, cómo El Salvador desarrolló tácticas antiterroristas de vanguardia para combatir a las pandillas, transformando su país de uno de los más peligrosos de la tierra a uno de los más seguros, reduciendo su tasa de homicidios en un 98%. Lo que estoy viendo sobre el terreno salvadoreño es un éxito asombroso. Es lo que decía el senador Cruz y lo publicaba a todo el mundo a través de su cuenta de X. Y así como el senador Ted Cruz se suma de hecho a la lista de muchísimos senadores y congresistas que han venido aquí a El Salvador a conocer el milagro de seguridad, Raiza. Sí, muchos funcionarios, ¿verdad?, de la región, ¿verdad?, han llegado a El Salvador para poder, como bien lo mencionas, ¿verdad?, descubrir cómo ha surgido y de qué se trata el modelo Bukele, ¿verdad? Y uno de los aspectos importantes, ¿verdad?, mencionar es que este, digamos, proyecto o este modelo que se ha ido co-creando, ¿verdad?, a través del tiempo de la gestión, tanto de la primera gestión del presidente Bukele como ahora en el inicio de la segunda, ¿verdad?, de gestión presidencial, ha dado muchísimos resultados, ¿verdad? Y esto pues también, como lo mencionaba al inicio, ¿verdad?, de la entrevista, se ha podido lograr. ¿Por qué? Porque el poder legislativo, ¿verdad?, avala, digamos, las decisiones del poder legislativo, las propuestas del poder ejecutivo, ¿verdad? Entonces, este dato es importante. ¿Por qué? Porque en algunos países, ¿verdad?, que intentan replicar este modelo, de alguna manera no se puede. ¿Por qué? Porque no cuentan, digamos, con la mayoría de votos en sus asambleas o congresos legislativos, ¿verdad? Y esto pues no es el caso de El Salvador, es decir, tanto el poder ejecutivo, legislativo y el poder judicial, ¿verdad?, que también ha sido es sumamente importante, ¿verdad?, en esto, trabajan, ¿verdad?, de manera conjunta. Entonces es a raíz de esto que se crea este modelo, ¿verdad?, que se ha pues denominado el modelo Bukele, ¿verdad?, por muchos países, ¿verdad?, no solo de la región, sino muchos países del mundo, ¿verdad?, sobre todo países europeos lo han denominado así. Y esto, y por eso es que llegan muchos, pues tanto funcionarios como senadores, diputados, ¿verdad?, para poder conocer este modelo e intentar replicarlo en sus países. Claro, luego de su visita, y quiero hablar del senador Cruz, hizo una escala en el territorio mexicano. Y dijo que México debería seguir el ejemplo de El Salvador en la lucha contra los cárteles de droga y aceptar la oferta de Estados Unidos, de hecho, para ayudar a combatir el crimen organizado. Y voy a parafrasear lo que él decía: sería mucho mejor que cooperara, por lo que espero que el gobierno de México reconozca que derrotar a estos cárteles beneficia enormemente a los ciudadanos mexicanos. Mi mensaje, decía el senador, al gobierno de México es que acepte nuestra oferta como amigo. ¿Cómo ve, Raiza, esta declaración? Sí, pues en ese contexto, ¿verdad?, un poco platicando del tema de la inseguridad, ¿verdad?, que acongoja a los países, ¿verdad?, de la región, ¿verdad? Es bien sabido, ¿verdad?, que en México no es tanto el tema de las pandillas, ¿verdad?, como ha sido en Centroamérica. Sin embargo, es el tema del narcotráfico que se ha incrustado, ¿verdad?, se ha permeado en toda la sociedad como tal, ¿verdad?, y de alguna manera se ha ido pues normalizando, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, como bien lo mencionaba el senador, ¿verdad?,
Estados Unidos para todos los países de la región es su mayor socio estratégico, no solo en temas económicos, ¿verdad?, sino también en temas de seguridad, ¿verdad? Y El Salvador ha sido ese aliado estratégico para Estados Unidos, ¿verdad? Esa relación bilateral se ha fortalecido. Sin embargo, ¿verdad?, con México no ha pasado lo mismo, ¿verdad? Es decir, no se ha fortalecido tan positivo, digamos, con la actual administración, ¿verdad?, de Estados Unidos. Entonces creo que es por eso que este mensaje, ¿verdad?, definitivamente que fue emitido por el senador, pues lleva mucha carga, digamos, de verdad, porque pues definitivamente si todos los países, ¿verdad?, de la región que colindan principalmente con Estados Unidos, ¿verdad?, tienen temas de inseguridad, pues Estados Unidos pues también se va a ver afectado. Claro, no, totalmente. Estados Unidos, estadounidenses, chilenos, ecuatorianos, argentinos, brasileños, españoles, hondureños, guatemaltecos, bueno, de hecho panameños, gente de República Dominicana también y de Puerto Rico han elogiado esta guerra contra las pandillas como un éxito en seguridad. ¿Qué mensaje está mandando El Salvador ante estos países y ante todo el mundo, Raiza? Sí, como bien lo mencionas, ¿verdad? Ciudadanos de múltiples nacionalidades han elogiado y han llegado a El Salvador también para intentar replicarlo, ¿verdad? Muchos en visitas oficiales, y hay también funcionarios que lo han hecho de manera extraoficial, ¿verdad? Han llegado. Y esto que refleja, ¿verdad?, que la inseguridad es uno de los mayores flagelos que acongoja a las poblaciones, sobre todo en la región latinoamericana, ¿verdad? Y es decir, El Salvador, como lo ha venido haciendo, ¿verdad?, ha revertido esas estadísticas, esos datos históricos de inseguridad, y lo ha estado realizando. Una de las cosas que llama la atención también, ¿verdad?, es que el país, ¿verdad?, contaba, digamos, de alguna manera por el tema de tamaño en población, digamos, ¿verdad?, no tenía tanto recurso como tienen algunos otros países, ¿verdad?, hablando del tema de la extensión territorial, y no ha habido esa voluntad política que El Salvador sí ha tenido, ¿verdad? Es decir, El Salvador con sus recursos lo está haciendo, y también con las alianzas estratégicas que tiene, ¿verdad? Entonces, para muchos de los países, ¿verdad?, sobre todo países vecinos, ¿verdad?, como bien, por ejemplo, Guatemala, Honduras, Nicaragua, pues realmente El Salvador es un ejemplo, definitivamente es un ejemplo que muchos de los políticos y los funcionarios deberían de seguir, ¿verdad? Pero como lo mencionábamos anteriormente, ¿verdad?, por ejemplo, es un poco complejo. ¿Por qué? Porque no tienen, por ejemplo, esa mayoría en los congresos legislativos, ¿verdad? Pero esto, pues no solo habla bien de El Salvador, ¿verdad?, sino que abre de alguna manera un abanico de oportunidades. Claro, no, totalmente de acuerdo, sobre todo porque existe en algunos países, digo no en todos, pero existe en algunos países la voluntad, no al 100, pero la voluntad de querer cambiar las cosas. Sin embargo, no tienen, digamos, ese respaldo. Yo creo que esa es una de las cosas que también sobre esta mesa del análisis podemos poner, en que no todos los países tienen el respaldo que tiene el presidente Nayib Bukele. Es decir, puede tener un gobernante de cualquier país que hemos estado hablando la voluntad de querer hacerlo, ¿ya? Pero si no tenés todo un país que te acuerpe y te diga, te doy el Congreso para que puedas aprobar las leyes que sean necesarias y que nos cuides, creo que ahí hay también escenarios bien diferentes, Raiza. Totalmente, es casi imposible, ¿verdad?, sin tener esa mayoría en la Asamblea Legislativa o en el Congreso, poder llevar a cabo, ¿verdad?, por ejemplo, estos regímenes de excepción, que son los que han dado muchísimo resultado en El Salvador, ¿verdad? Entonces, eso frena toda esa voluntad política, como bien lo mencionas. En el caso de los países que tienen esos funcionarios y mandatarios que tienen esa voluntad política de poder combatir la inseguridad, ¿verdad? Porque hay otros países que ni siquiera están, digamos, no tienen ese objetivo principal para sus connacionales, ¿verdad? Entonces, eso es importante, y también algo que no hay que perder de vista es que no solo es el poder legislativo, ¿verdad?, y el poder judicial que le da también ese aval y esa legalidad y gobernabilidad al presidente, sino que también es la población, ¿verdad? Es decir, la legitimidad con la que cuenta
cuentan las acciones del presidente Nayib Bukele, es realmente pues impresionante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos de los mandatarios inician, ¿verdad?, con una aceptación por parte de la población alta, ¿verdad?, pero con los años va decreciendo, más no es el caso del presidente Bukele, ¿verdad? Él no solo es esa aceptación, ¿verdad?, sino es ese aval que le da la población a las acciones que está llevando a cabo el presidente. Que era claro, era parte de lo que también ustedes medían en su momento, ¿no, Raiza? Totalmente, nosotros realizábamos, cuando el presidente inició, ¿verdad?, su primer mandato, realizábamos varias mediciones en las cuales la aceptación del presidente era del 98%, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en ese momento se creía que era porque el presidente estaba iniciando su gestión presidencial. Sin embargo, el presidente ha mantenido, ¿verdad?, esos índices tan altos de aceptación por parte de la población, lo que le da pues la legitimidad a su mandato. Así es, y que es algo que también hay que decirlo, se ha venido manteniendo en el tiempo. ¿Por qué? Porque, como siempre digo, está como esa luna de miel de los primeros 100 días, todavía podemos atrevernos a decir el primer año, luego ya viene, porque estadísticamente en todos los países así es, vienen cayendo, y tanto así que terminan siendo los presidentes más odiados, es decir, así pasa. En las estadísticas eso lo dice, y usted que ve mucho el tema estadístico nos puede confirmar esto. Diferente vemos al presidente Bukele, es decir, empezó con un respaldo importante, 5 años creciendo, luego por supuesto las elecciones nuevamente, un respaldo todavía más grande, y este respaldo que por supuesto se ha venido sosteniendo. Algo que yo personalmente no soy estadístico, obviamente, no soy estadista, perdón, pero nunca lo había visto, Raiza. Es decir, al menos ahorita nunca había visto, digamos, este fenómeno. Totalmente, como bien lo mencionabas, ¿verdad? Hay una especie de luna de miel en los primeros meses de gestión de los presidentes, ¿verdad? Es decir, los mandatarios entran de alguna manera con un 100%, y ese 100% va decreciendo conforme los meses y conforme los años, ¿verdad? Y salen con una aprobación bajísima, ¿verdad? Inclusive llegando al 20% o menos, ¿verdad? Hay varios funcionarios centroamericanos, varios presidentes que han salido con estas estadísticas, ¿verdad? Sin embargo, como bien lo mencionabas, no es el caso del presidente Bukele, es decir, él está iniciando su segundo mandato, y creo que este dato es importante también, ¿verdad? Es decir, el hecho que la población haya vuelto a elegir al presidente, ¿verdad? ¿Es por qué? Porque está realizando las cosas bien y está trayendo esos beneficios para la población, ¿verdad? Y ya en su segundo mandato, ¿verdad?, el presidente sigue manteniendo digamos, esta no popularidad como tal, ¿verdad?, sino esta aceptación a cómo está llevando a cabo su mandato presidencial. Claro, y uno de los temas también que dejaba sobre la mesa ya como último tema de análisis es los modelos de prevención de violencia que ha tenido el presidente Nayib Bukele. Para nadie es un secreto que durante muchísimos años, y la gente no dejará mentir, que nos está viendo, muchas comunidades fueron señaladas como zonas rojas, o zonas calientes, o zonas de peligro, cargando mucho estigma para todos los jóvenes, los niños que vivían en ese punto, controlados obviamente por la delincuencia. Sin embargo, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha impulsado un modelo de prevención nunca antes visto también en la historia de Latinoamérica, y me atrevo a decir quizás del mundo, que incluye no solo oportunidades de empleo, acceso a la educación, becas, es decir, garantizadas que por supuesto los jóvenes sigan estudiando la carrera que ellos quieran, todo el tema de actividades culturales y deportivas, esto con el objetivo de que por supuesto los jóvenes tengan alternativas de desarrollo. ¿Cómo ve, Raiza, el modelo de prevención del presidente Bukele con todos estas aristas, estos puntos de vista, estas ventajas que yo he dado a conocer? Esto es sumamente positivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se pasó, digamos, a una segunda fase, ¿verdad? Ya no solo de combatir de manera frontal, ¿verdad?, de manera reactiva a la violencia como tal, sino que ya se puede llegar a estas medidas preventivas, ¿verdad? Esto es importante, ¿por qué? Porque se ha comprobado, ¿verdad?, a través de múltiples estudios, sobre todo países desarrollados, ¿verdad?, que a través de estas medidas preventivas logran reducir las tasas de criminalidad, ¿verdad?, a
corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Entonces, que se estén tomando estas iniciativas, ¿verdad? Es sumamente positivo para toda la población, ¿verdad? Es decir, iniciando, por ejemplo, con la recuperación de espacios, como mencionábamos al inicio, ¿verdad? También el tema de las becas, eso es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la región centroamericana, ¿verdad? Hay muchísimo rezago en temas educativos, es decir, mucha de la población no logra ni siquiera completar la educación secundaria, ¿verdad? Y en este caso, El Salvador le está apostando a eso, ¿verdad? A los temas educativos, a que la población, a que la niñez, ¿verdad? Pueda completar, digamos, estos grados de estudio y posteriormente obtener esas becas, como bien lo mencionas, ¿verdad? Que es un proyecto muy grande, muy amplio que han desarrollado, ¿verdad? Y esto va a hacer que pues ya la población ya que a 5 años, 10 años, ¿verdad? Se puedan ver los resultados de manera positiva. Entonces esto es importante y estoy segura, ¿verdad? Que esto no solo es de manera preventiva, sino que en un futuro cercano se van a poder establecer como políticas públicas para que quede pues para la historia del país. Claro, el pilar fundamental de estos programas sin duda es la recuperación del tejido social. El Estado trabaja muy de la mano con comunidades para reconstruir, digamos, esa confianza, abrir los espacios también de reconstrucción como tal de todo el tejido social. Se trabaja mucho en proyectos de infraestructura, en recuperación de espacios públicos y sobre todo en abrir también espacios para que la misma gente participe, dando por supuesto sus puntos de vista, sus ideas, para que por supuesto vaya esto en reconstrucción. ¿Se ha visto algún programa similar o mejor o igual en Latinoamérica, Raiza, como el que ha impulsado El Salvador? Bueno, de alguna manera, ¿verdad? Por ejemplo, Guatemala hace algunos años, hace bastantes años, se intentó de alguna manera crear esa especie de escuelas seguras, por ejemplo, pero ese proyecto, digamos, no permaneció, digamos, ¿verdad? Fue un proyecto muy corto que solo se ejecutó en un periodo presidencial, sin embargo, no iba tan bien estructurado como lo está haciendo El Salvador, ¿verdad? Es decir, solo se quería prevenir la violencia en las escuelas, ¿verdad? Pero más allá de eso no habían como más opciones, ¿verdad? Sin embargo, este proyecto que El Salvador está implementando, pues es un proyecto bastante completo, ¿verdad? Que se está construyendo y también hay un dato sumamente importante que a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? También se está con la primera dama, ¿verdad? Se inició a trabajar hace varios años el tema de que se cuida a la niñez desde su nacimiento, ¿verdad? Entonces, eso es importante. El Salvador le está apostando a la niñez, ¿verdad? A las infancias y para que los niños, ¿verdad? Se vayan desarrollando de manera positiva y que estos niños, ¿verdad? Que le está apostando El Salvador a la niñez, ¿verdad? En un futuro, ¿verdad? No tengan que por necesidad, ¿verdad? Caer en el tema de las pandillas como anteriormente ocurría. Así es. ¿Cómo ha visto también, porque parte del éxito también que ha tenido el plan de seguridad del presidente es el orden también en los penales? El sistema penitenciario obviamente ha sido también un ejemplo de orden, pero no solo de orden, sino también de productividad, Raiza. Y yo creo que eso también vale la pena poder platicarlo esta noche. Totalmente, ¿verdad? Uno de los aspectos sumamente importantes y creo que es vital, ¿verdad? Es el hecho que el sistema carcelario se modernizó, ¿verdad? Es decir, no sería lo mismo si se estuviera combatiendo la inseguridad si no hubiera un sistema carcelario, ¿verdad? Que de alguna manera diera esos castigos ejemplares que anteriormente no ocurrían, ¿verdad? En muchos de nuestros países, sobre todo en la región centroamericana, ¿verdad? La cárcel era de alguna manera un resguardo para los criminales, ¿verdad? Y pandilleros sobre todo, es decir, llegaban a las cárceles, ¿verdad? Y seguían delinquiendo desde adentro, ¿verdad? Sin embargo, no es el caso de El Salvador. Esta modernización del sistema carcelario hace que los privados de libertad, pues no solo estén bien resguardados, sino que también puedan estar generando, ¿verdad? De alguna manera, ¿verdad? Y esto es positivo. Creo que la población lo ve bastante positivo. ¿Por qué? Porque se dice que ellos de alguna manera puedan generar también ese recurso, ¿verdad? Porque para el Estado, ¿verdad? Tener a personas privadas de libertad es un costo elevadísimo, ¿verdad? Es un costo elevado diariamente, ¿verdad? Entonces, que se implementen estos proyectos de productividad para las personas privadas de libertad es sumamente positivo, ¿verdad? No solo pues tanto en el tema económico, ¿verdad? Sino que al momento de ellos poder salir puedan realizar esa reinserción laboral hacia la sociedad.
Claro, y estamos viendo de hecho las imágenes. El sistema penitenciario, como digo, es un ejemplo de orden y productividad. La capacitación en oficios como carpintería, agricultura, mecánica, bueno, también panadería, les permite contar con herramientas que son sumamente necesarias para esa reinserción a la sociedad. Miles de reos trabajan por turnos en talleres que operan, de hecho, las 24 horas del día en las cárceles. Un ejemplo, por ejemplo, es el taller de maquila textil con más de 6.600 reos que producen, según cifras oficiales, hasta 600,000 prendas al mes, entre uniformes para médicos, estudiantes de escuelas públicas, bueno, también la gente de proyectos del INDES y militares. Esta maquila textil de los reos también la trabajan. Producen zapatos, producen también todo el tema de las indumentarias de los custodios, de bomberos, del personal de diversas instituciones. Es decir, más de 6,000 reos trabajan también en la constructora El Salvador con construcción de hospitales, unidades de salud, delegaciones policiales, escuelas, viviendas, diversas restauraciones de espacios públicos. Ayudan mucho también al crecimiento de la agricultura, fabrican muebles para escuelas, centros de atención a la primera infancia, agromercados. En la granja penitenciaria Raiza y pueblo salvadoreño, los reos producen también sus propios alimentos, y eso es muy bueno hablarlo y decirlo. Un avance que el sistema sea, por supuesto, autosostenible, que es lo que decía el presidente Nayib Bukele, Raiza. Definitivamente, ¿verdad? Como bien lo mencionas, con el tema de los alimentos específicamente, ¿verdad? Esto hace que las cárceles, ¿verdad?, sean autosostenibles y, ¿por qué no en un futuro pensar que puedan ser autofinanciables, ¿verdad? Entonces, esto hace que las personas privadas de libertad, ¿verdad?, puedan cumplir de alguna manera, devolverle a la sociedad un poco, ¿verdad?, del hecho de muchas veces cometieron múltiples delitos, ¿verdad? Entonces, esto es importante y es beneficioso, ¿verdad?, en el tema, pues, económico, y también que al momento de salir, ¿verdad?, puedan ellos reinsertarse a la sociedad nuevamente de una manera positiva y no salir nuevamente a delinquir. Claro, con la mente sumamente ocupada y por supuesto creando y no destruyendo, que es parte de la visión que por supuesto tiene el presidente con los reos.